Mario Magallón Anaya es profesor de educación primaria, licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos en la línea de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en filosofía latinoamericana, filosofía política e historia de las ideas en América Latina. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI2. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado entre varios textos, son muchos, solamente aquí igual lo señala la reseña, solamente voy a nombrar los últimos 7 años, bueno, los últimos. Caminos del pensar de nuestra América, en la colección de filosofía e historia de las ideas en América Latina y el Caribe, publicado por el CIALC UNAM. Los caminos del pensar de la realidad, los caminos del pensar, la radicalidad de nuestra América. Filosofía de nuestra América, tradición, cultura y modernidad. Filosofía, religión, espiritualidad, política, poder y mística en la era global. 3 filósofos y educadores mexicanos de la primera mitad del siglo XX y otros escritos. El problema del sujeto en la historicidad de nuestra América. Miradas desde la filosofía y la cultura de Antonio Caso. Y ha publicado artículos indexados a nivel nacional e internacional sobre el campo que él trabaja. Entonces, le damos un aplauso al doctor, por favor. Adelante, doctor. Pues, muy buenas tardes. Me da gusto estar porque de alguna manera comparto muchas cosas con la Universidad de Tlaxcala. No de ahora, ¿eh? Son muchísimos años. Nosotros ayudamos a fundar la Facultad de Filosofía. Muchos de sus maestros pasaron por ahí. Entonces son muchos años que veníamos aquí, no había esto, todo esto era baldío. Pero bueno, me da mucho gusto compartir la invitación también, que ustedes vengan, los que vienen de otras partes, que nos acompañen a compartir. Las tradiciones indígenas dicen que tejer es tejer ideas, pensamientos. Pero cuando realmente se ha declarado la muerte del sujeto, el fin de la historia, el fin de todas las posibilidades del ser humano, y ustedes sobre todo que son de psicología, ¿cómo van a abandonar al ser humano? Psicología colectiva, no, hay eso que psicología social, que es muy importante. Este texto se llama El problema antropológico del ser humano en nuestra América y en el mundo. El a priori antropológico de nuestra América. Acuérdense que pensaban los anteriores, los conquistadores, que los indígenas no pensaban. Como que no pensaban, bueno, más o menos se asemejan a seres humanos. Por eso es el a priori. El a priori es la vocación del ser humano es pensar, no importa el lugar donde se nazca. Las ideas principales aquí sostenidas y las argumentaciones discursivas se realizan desde narrativas teóricas, epistemológicas, ontológicas en la empiricidad histórica del acontecimiento, lo que abre un nuevo espacio de comprensión, de interpretación y de explicación de la realidad histórico y social de la situación del sujeto, del ser humano en nuestra América y en el mundo. Es de advertir que esta investigación antropológica del sujeto se inicia mucho antes del escenario fenoménico de la pandemia del COVID-19, la que afectó a nivel mundial, incluyendo a México, es decir, el porcentaje de contagios y de defunciones fue muy alto en la población mundial. Ante esto, el sujeto social, el ser humano, fue reducido a medio y no a fin moralmente en la defensa de la vida y de la humanidad toda. Más aún, las consecuencias generadas por ella rompen con la antigua concepción de la acumulación originaria del capital, porque ésta ha sido rebasada por la acumulación desmesurada y voraz de la riqueza de unos cuantos en el mundo. Elon Musk ayer es el primer billonario de dólares a nivel mundial.
a costa del dolor, la muerte, la explotación de muchos seres humanos y particularmente de niños. El neocapitalismo, muchos se resisten, es un nuevo capitalismo, no es el mismo capitalismo de siempre. El neocapitalismo se aleja de la vieja concepción capitalista porque la acumulación originaria del capital y las mercancías se han transformado. La circulación especulativa no solo de las monedas materiales, sino también las virtuales, como el Bitcoin, las criptomonedas, son especulativas y virtualizan el valor económico, ya no necesariamente fundado en el trabajo manual e intelectual y de la producción del proceso productivo, lo que ha deshumanizado e insensibilizado a los entes seres, donde las categorías de eficacia y eficiencia se sobreponen al valor ético humano a través de la utilización de los medios tecnológicos y las redes sociales con las que se trabajan en la actualidad, donde la inteligencia artificial, que por cierto, ayer cantaba Victoria, el gobernador del estado de Nuevo León, porque van a producir conductores para inteligencia artificial, $1,000 millones. 1,000 millones es una inmensidad de dinero, cantaba Victoria, pero sí, el problema de la dependencia de la inteligencia artificial ayuda, pero debe ser solo un instrumento, ¿sí? Sí, para que no le truene un tanto el asunto. Muy bien. Entonces, esa es una experiencia muy grave. La tecnología incluso se plantea desde otros horizontes el fin del trabajo, la muerte del trabajo. Es otra reconfiguración del trabajo. Pero en el nuevo espacio temporal, hoy en este mundo donde estamos inmersos, los aforismos griegos, conócete a ti mismo y el cuidado de sí mismo, cobran valor y sentido no siempre de forma positiva y menos aún en busca del bien común. Se han potenciado los individualismos. Ayer estábamos en clase y fue muy importante, ustedes saben que va a haber una manifestación en la Ciudad de México para el 15. Bueno, no son 2 generaciones, no son 4 generaciones, pero los jóvenes están sostenidos en la nada. No viven en el mundo real. Y se ha potenciado el individualismo, la autocelebración y el placer. Entonces, si no hay una cosa comunitaria en busca del bien común, no el bien común, por ejemplo, del partido del PAN, nada más para ellos, sino el bien común de todos los seres humanos. El ser humano, la humanidad, toda ha sido reducida a mercancía, a objeto, a cosa, a medio y no a fin ético, a producto consumible y desechable. Aunque esta situación, cito, se requiere recuperar al ente ser, al individuo, al otro, en su ontologicidad horizontal de la existencia, en la vida misma de la fenomenicidad histórica y social, en su estado de negación y supresión, como un modo de ser en el mundo, lo que de ninguna manera se reconoce como un ser para la muerte. Eso decía Heidegger, los seres humanos son seres para la muerte. Pues no está diciendo nada nuevo, pero la muerte es parte de la vida. Entonces, es una afectividad por la vida y la dignidad del otro lo que genera temor ante el acontecimiento histórico de la situación, lo cual promueve la reflexión sobre algunas categorías fundamentales desde la filosofía política de la cultura, en el entendido de que somos seres humanos en un horizonte particular de significación y sentido. Somos entes situados. No esperemos que otros vengan a salvarnos. Estamos esperando que nos van a salvar. Los europeos nunca nos van a salvar. El problema antropológico del sujeto, desde nuestra perspectiva, puede ser abordado desde distintos supuestos. A, como sujeto individual independiente, concebido como una mónada que hipotéticamente nada tiene que ver con la realidad.
solo pensable como un ente ser autocrático, que se gobierna a sí mismo como entidad aislada, independiente y única, sin relación con los demás. B, como sujeto individual del liberalismo, representado por los ciudadanos individuales que defienden sus intereses de propiedad, surgido por una supuesta relación contractual entre los miembros de la sociedad y de acuerdo con los intereses políticos en los que se organizan y participan los miembras, perdónenme, no hay que ser excluyentes, ¿eh? Sí, pues, aunque ya están muy empoderadas las mujeres, ¿eh? La mera verdad, pues, pero bueno, está bien. En la lucha hay que trabajar nomás en conjunto. Esto es un sujeto social multidiverso, donde las decisiones son tomadas de manera colectiva a través de la confluencia de voluntades libres y con intereses comunes. Esta forma de organización requiere revisar la definición liberal de la sociedad civil, que hasta ahora se ha venido utilizando para plantear una forma incluyente de todos, en la lucha política y de derechos sin exclusión de nadie ni de nada. Estamos hablando de la naturaleza. Es decir, en nuestro entender es importante señalar que esto es un intento por realizar una teoría antropológica, histórico-social, desde la moderna alternativa radical crítica sobre la subjetividad, la simbólica, la metaforológica del sujeto racionalmente consciente del quehacer y la responsabilidad comprometida con la sociedad y consigo mismo, lo que trae implícitas las bases de una nueva ética en íntima relación con la libertad y la autonomía. Nos manejan las redes que somos totalmente libres. Estamos peor que antes, los jóvenes no saben por dónde. Se rebelan y se agrupan a través de las redes y solo es tan efímero que se separan. Los estudios sociales, psicológicos y emocionales es muy complicado. La soledad es atroz, existencial. El número de suicidios es altísimo, no solo en México, a nivel mundial. Es decir, en nuestro entender, es importante señalar que esto es un intento por realizar una teoría antropológica, histórica y social desde la moderna alternativa radical crítica sobre la subjetividad, la simbólica y la metaforología del sujeto racionalmente consciente del quehacer y la responsabilidad comprometida con la ciudad y consigo mismo, lo que trae implícitas las bases de una nueva ética en íntima relación con la libertad y la autonomía, ahí donde la acción individual no esté desvinculada de los intereses de la colectividad, porque la libertad es la condición ontológica, reflexiva y práctica de la ética. La cuestión del individuo, del sujeto, del ser humano, en las diversas formas de representación teórica y práctica, o como se la quiere llamar, se la quiere entender, ontológica, epistemológica, política, social y ética, que se encuentra que en el mundo actual ha sido suprimida, o en su caso no es precisamente un problema central en los estudios filosóficos, sociales, políticos y culturales, ni en otras ciencias humanas y sociales, porque se considera que el sujeto, el ciudadano, más bien, solo como parte de los procesos sociales, no son sujetos de la historia. Eso lo dijeron todos los posmodernos, europeos, pero nosotros somos resistentes, tosudos, y bueno, aquí tenemos millones y millones con hambre, con exclusión, con marginación, con violencia, entonces no podemos compartir las mismas experiencias europeas. Ante esto, y en contra de las posiciones posmodernas y poscoloniales, tiene que ser miradas desde la modernidad alternativa radical. Puede decirse que el ser humano, el sujeto, mantiene su vigencia como gestor de los hechos históricos, sociales y humanos. Porque, cito un viejo maestro mío, español, Eduardo Nicol, que él escribe un texto que aquí ha trabajado nuestro querido maestro Daniel, Psicología de las situaciones vitales. No es la cita que voy a leerles, se les comparto respecto del ser humano. Dice él:
Los hechos revelan que hay en el ente humano una especie de nueva dimensión de la relatividad. El ser humano es el más relativo de todos. Su individualidad es cambiante en cuanto, en grado y la cualidad, y no son uniformes en todos los sujetos. Individualidad es limitación. Pero podemos adquirir el sentido, el valor de individuos solamente en relación con los otros. No tiene sentido. Sería poco atinado seguir aplicando indistintamente la constitución de ente humano un concepto como el de esencia. El ser humano no tiene esencia. El ser humano es histórico. ¿Sí? Que fue pensado para las entidades no humanas, o emplear sin modificación sustantiva los conceptos correlativos de potencia y acto, los cuales tienen en la existencia humana una configuración dialéctica. Estamos cambiando. América Latina y el Caribe, o más bien de nuestra América, fue considerada en cierto momento histórico en el extremo occidente. Sí somos occidente, América es occidente, pero pues está ya con ese desprecio de los europeos. Lo dijo que fue embajador aquí en México, por cierto, Alan Roquier, el libro lo pueden conseguir ustedes. Esa forma marginal y excluyente de los pueblos y naciones nuestroamericanas que fueron conquistadas, sometidas y esclavizadas por los conquistadores e invasores en grandes territorios, no solo de nuestra región, sino en el mundo entero por parte de Europa. Por ello es imprescindible hacer una introspección a la sociedad, a la razón y al sujeto de nuestra América y del mundo, lo que demanda realizar el juicio del sujeto, pero no el sujeto en general, abstracto, conceptual y vacío, sino el sujeto individual, social, colectivo, históricamente situado, agrupado y corporativizado, que hipotéticamente busca el bien común de la sociedad y de la comunidad, desde principios de la eticidad social como formas regulativas de las relaciones sociales, de participación y convivencia con compromiso y responsabilidad ética. Ustedes tienen su ética del psicólogo, ¿no? Pero comparte, es común a toda la ética, porque es el compromiso con el otro. Y cito: la reflexión sobre la cuestión del sujeto humano es un proyecto de vida y a la vez un proyecto intelectual, social y político como su razón de ser. Por esto mismo, estamos obligados a reflexionar sobre la forma de la doble imposición del liberalismo político que consiste en el individualismo egoísta del capitalismo y en las estructuras del poder moderno. El problema es, pues, ético, político, social y filosófico. Se debe promover nuevas formas de subjetividad que se opongan y enfrenten contra el individualismo capitalista que se nos ha impuesto por muchísimos siglos. Pensar sobre el sujeto nuestroamericano exige replantear los supuestos hipotéticos teóricos, ontológicos, porque Lacan, todos esos, Nietzsche, ni todo eso, es otra cosa de ver las cosas. Aquí hay una producción interesantísima, muy importante. El problema del sujeto, del ser humano en el mundo actual. Este es un análisis a contracorriente de las concepciones teóricas, sociológicas, políticas, económicas y filosóficas, sobre todo de raíz europea y norteamericana, que cuestionan la existencia de nuevos movimientos sociales. No hay movimientos sociales. Y los movimientos sociales son colectivos, pero deben ser desde abajo, horizontales. Ahorita estas 4 generaciones que se estudiaron para ver, porque lo está manejando desde TV Azteca y todos esos grupos interesantes con intereses ultraconservadores, intolerantes, falta de respeto. Este sujeto, lo que nos interesa es un sujeto libre. Los jóvenes, estos jóvenes son los millennials, los Z, son 2 generaciones previas
que es un problema, solo se agrupan y no saben del horizonte, y tienen que luchar y defenderse. La manifestación dicen que, eso dicen que la están manejando los del PRI y los del PAN, la del 15. Entonces, que ya pusieron la barda, pues sí, es que la propiedad de todo lo que hay en este país es propiedad de todos los mexicanos. Pero bueno, estos muchachos hay que plantearles horizonte, y muchachas hay que plantear un horizonte de salida. Realmente virtualizan todo. Es decir, la historia si existiera, según piensan los posmodernos, en esta concepción posmoderna y neoliberal, es una historia sin sujeto, no hay sujeto. Somos simplemente, que aquí el doctor está trabajando, ya casi doctor, ya espero que ya. Realmente, si no hay historia de sujeto, ¿quién hace la historia? Ellos dicen que no, son procesos y ahí está. Esta afirmación se puede encontrar en autores europeos, norteamericanos, inclusive de nuestra América. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Yo asistí a un examen, voy a decirlo porque fue un examen en la Facultad de Psicología de la UNAM el lunes y fue atroz. Porque allá primeramente hay que hacer el debut, los tienen que presentar. Y después desaprueban. Y son como 50,000 vueltas y no lo aprobaron, que me dolió muchísimo. Y cito, las 3 últimas décadas del siglo XX fueron de disolución de los principios y valores de la modernidad europea para colocarse en la ética indolora, en la pérdida del rumbo histórico para ir más allá, a la poshistoria. Grandes acontecimientos se suceden en ellas. El tránsito hacia la democracia en todo el mundo es uno de ellos. La mundialización económica amenaza permanentemente con la conflagración dirigida y tutorada por los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, y más ahora, piensen en Trump. Por lo tanto, es importante plantear otras alternativas culturales y filosóficas que enfrenten y superen las unidimensionalidades del pensamiento único del capitalismo neoliberal para replantear alternativas no fundamentalistas ni reduccionistas, sino formas reflexivas de cultura que respeten la diversidad cultural y que se asuman racionalmente conscientes los valores perseguidos por la pluralidad incluyente de la diversidad. Termina la cita. Más allá, las luchas del sujeto social en la realidad política han sido declaradas por algunos teóricos sociales como revueltas. Es una bola de revoltosos. Levantamientos y rebeliones anómicas, sin disciplina y sin la fuerza suficiente para alterar el nuevo orden social establecido. Por el liberalismo, la globalización económica y la nueva sociedad mundial, el nuevo sistema mundial de la sociedad mundial organizada es más bien desgobierno, desorganización social, todo lo cual hipotéticamente es contrario al Estado para reivindicar los intereses de las grandes empresas globales. Hablamos de Elon Musk, hablemos de Bezos. Manejan, no deciden los gobiernos. Elon Musk estuvo un momentito con Bush, con Trump, y verdaderamente fue un problema, dijo, y le sacó sus trapitos al sol, que ahorita la tiene muy fuerte el señor porque le están sacando una cantidad de cosas, su vínculo con formas realmente contrarias al respeto, a la decencia y la dignidad humana. Esta es la expresión más fuerte de violencia y exclusión de los seres humanos, que se sintetiza en formas totalitarias. Hay muestras de que esto en la historia del siglo XX, en todos los espacios del orbe, como las guerras locales, regionales y las 2 guerras mundiales. Muerte, desolación, destrucción de la vida humana y de la naturaleza. Ante el futurismo de la civilización radicada en el maquinismo y la tecnología, asumidas como redentoras de la vida,
donde se cruzan y permean los intereses del capital y el dinero sin horizonte ético-social, sino más bien de la ganancia y del mercado. Todos somos mercancía, se compra, se vende. La vida humana éticamente no tiene precio. Ahí está el problema de los derechos humanos. Los derechos de uno, momentito, son derechos de todos y todos. Ya que, cito, pocas situaciones humanas, este es un filósofo español, su tesis doctoral fue una tesis muy importante sobre América, se llama Continente Vacío, Eduardo Subirats, que no les aguantó y no aceptó a los catalanes, porque es catalán además, se fue y está en la Universidad de Nueva York, lo cito. Dice él, pocas situaciones humanas han sido trivializadas más insistentemente en la idea global que la desigualdad y la miseria económica. Los relatos de genocidios y los informativos de guerras denominadas sucias o tituladas limpias, o los paisajes de destrucción ecológica y de devastación natural. La representación mediática de la violencia real es neutralizada por la violencia ficticia a lo largo del siempre reiteradas secuencias idénticas de crímenes, violaciones, catástrofes o guerras. A menudo esa violencia explícitamente erotizada por los medios de comunicación, los videogames, cumplen la función de un verdadero ritual primitivo de identificación colectiva e integración étnica, de definición de territorialidades que banalizan electrónica y consisten en eliminar la violencia del campo de nuestra experiencia. Eso que les decía de los jóvenes pobres, tenemos que luchar con ellos. ¿Cómo dirigirse? En sus expresiones estéticas, psicológicas, lo mismo que en las formas económicas, tecnológicas o militares, un límite radical de nuestra civilización. Por otro lado, termina la cita, aquello que se venía entendiendo hasta muy recientemente como sujeto social, en el que se incluyen como parte inherente de los diversos movimientos sociales a los que se les ha reducido a simples manifestaciones incidentales, sin dirección, sin sentido, racional, bien determinado por los dueños del poder mundial, sostenidos por los teóricos filosóficos y sociales de origen norteamericano y europeo, entre los que se deben incluir también algunos de nuestra América. No digo nombres porque algunos están vivos y no voy a decir que voy a tener un atentado. Estas son expresiones teóricas ideologizadas de grupos que buscan alguna ventaja o beneficio, pero que de ningún modo les interesa rescatar al sujeto, al ser humano, a la persona, al sujeto social de la avalancha de los procesos sociales. Todas ellas concebidas como formas de oposición y confrontación inmediatistas y subjetivas, sin arraigo en las comunidades humanas y colectivas. Se trata más bien de luchar por la reivindicación social, económica, política y democrática de nuestra América desde el sujeto individual, social, colectivo. Y cito, se da por supuesto, esta es la cita de un filósofo anarquista, Michel Onfray. Este filósofo padeció hambre de todo lo que se decía y ese era francés. Entonces él hace una crítica de moda. La lucha tiene que ser, así como decía el Peje, ¿se acuerdan? Que había que hacerlo a ras de piso, pero sin dejarse maiciar. Entonces, leo a Onfray. Se da por supuesto que la razón es un excelente indicador de la dosis de la socialización que son capaces de acumular los solicitantes de reconocimiento social, los que esperan del animal social, el leviatán, un permiso, una autorización para participar en el festín al que éste invita a las naturalezas obsecuentes. En la lógica que anima el leviatán, en virtud del cual el valor de todo particular reside exclusivamente en su convencimiento de la necesidad de subsumirse en lo universal,
La razón se impone como instrumento de la socialización lograda. Se trata de un argumento a favor de la negación de la desolación, individualidad de la totalidad. Su utilización calculada y determinada sirve como perpetua antinomia entre el individuo y la sociedad. Con la inteligencia artificial hasta les pueden hacer una tesis. No me tomen, pero por favor, sí, ese es un problema, pero la verdad es ese el gran nivel de inteligencia. ¿Dónde está el ejercicio del pensamiento? Y no, puede llamarse inteligencia, ustedes pueden, esto no se llama inteligencia artificial, esto lo pueden decir ustedes. Son formas mecánicas. La inteligencia es un ejercicio para enfrentar y resolver problemas. Y los problemas de la vida, de la existencia misma. Desde finales de los años 70, pero especialmente la llamada década perdida, nosotros tuvimos en América Latina tuvimos una década perdida, los 80. La inflación fue atroz. ¿Sí? Se dio en la región un gran avance en la investigación social y política, pero más aún en el abandono de los principios de la lucha de reivindicación social de todos y todas, para pegarse a los nuevos formatos políticos, sociales y económicos universalistas, autoritarios y totalitarios de una globalización neoliberal que radicaliza las formas excluyentes del racismo, de explotación y de mercantilización de la vida humana, que ha roto todas las reglas para imponer las propias. El neoliberalismo nace en Brasil y en Chile, y de aquí se exporta. Y cito: lo que se observa hoy es una realidad compleja que enfrenta diariamente los efectos de la globalización, la cual, como proceso multidimensional, abre todos los aspectos de la vida, desde lo cultural y social hasta lo económico y político. Dicha complejidad pone de manifiesto la dificultad para limitar las soluciones al reconocimiento respetuoso de la diferencia. Contrario a lo que se promueve, se manifiesta posturas intolerantes que generan separatismo, paternalismo y autoritarismos. Por su parte, la redistribución muestra su incapacidad para resolver el conflicto de la desigualdad para acceder a los mismos recursos y oportunidades por parte de la población. De este modo, la articulación de ambas dimensiones es una vía necesaria para enfrentar las injusticias. Pero el problema de la justicia no se puede limitar al enfoque bidireccional. Una relación copro, ¿no? Es plural. ¿Sí? Se visa pero bueno, está bien. De este modo, la articulación de ambas dimensiones es una vía necesaria para enfrentar la injusticia, pero el problema de la justicia no se puede limitar el enfoque bidireccional ante la multiculturalidad que se hace cada vez más perceptible y compleja en el mundo globalizado. Empero, en su momento, fue un intento de repensar con profundidad la historicidad del sujeto social de la región, de los autores, autoras y las centrales, lo cual implicó un desplazamiento de los precedentes ejes de interpretación de la constitución o conformación de las sociedades nuestroamericanas, como de las fuerzas sociales generadas, teorías políticas, sociales, comunitarias y convivenciales, conformadas como consecuencia dentro del mismo conflicto de la búsqueda de nuevas salidas, lo que implica la reconsideración y reconfiguración de nuevas estrategias de lucha y reconocimiento de la diversidad humana, social, política, económica, de género, de grupos, de comunidades humanas y de pueblos originarios en la región nuestroamericana. Así se manejó pueblos originarios. La mayoría de nuestros hermanos indígenas no aceptan porque fue impuesta. Y apareció con el señor de las botas. Entonces todavía no nacían muchos de ustedes. Fox, en el artículo segundo de la Constitución aparece pueblos originarios, pero siempre de una forma racista, excluyente.
Esta forma de abordar los problemas sociales y políticos lleva implícito cuestionar el papel de los sujetos individuales y sociales como sus respectivas posibilidades y roles de acción social. Es el enjuiciamiento al sujeto que de ninguna manera busca anular sus potencialidades, lo cual se descubre en las relaciones con la sociedad civil, con las organizaciones y las comunidades. Sin embargo, ello debe ser visto como la emergencia de los nuevos sujetos que participan activamente a través de formas inéditas de movilización y de su capacidad de organización y de lucha, donde los tiempos ya no están radicados en vínculos cordiales de convivencia, respeto y reconocimiento, sino de formas rápidas, apresuradas y destiempos. Ante ello, es relevante reconocer las nuevas maneras de organizar y distribuir el tiempo, porque en la actualidad, cito un psicólogo, esto es un psicólogo, Francisco Nava, que él no nada tiene que ver con los conductistas. O sea, que algunos son conductistas, lo respeto, pero no lo comparto. El tiempo, dice Paco Nava, lo digo así porque es por cariño, no crean ustedes que por falta de respeto. El tiempo ya no se cuenta desde los vínculos afectivos trascendentes, sino desde el capital económico. Por eso muchas veces se dice que hay personas que pierden el tiempo a través del ocio, el juego, diferentes formas de convivencia y tiempo para pensar. El empleo del tiempo ha sido una preocupación constante en la historia del hombre. Darle rostro humano a las cosas que nos rodean es una necesidad humana. El concepto de tiempo ha venido variando en el siglo XX y principios del XXI a grandes pasos. Las crisis de nuestros relojes biológicos vienen cuando la sincronización interna en un mundo dominado por la vida deprisa y sin reflexiones se convierte en una desarmonía de sincronización social que enferma, enajena, lastima la vida, el tiempo-espacio de las personas. El tiempo experiencial o psíquico va con nosotros a través de la conciencia del mismo. No solo tenemos la referencia de la evaluación de las cosas, sino de uno mismo y de nuestras propias vivencias, alegrías, tristezas y tiempos de quiebre o de conflicto. Los afectos y las emociones nos hacen sentir e interpretar el tiempo de formas diversas, como si se alargara o nos perteneciera. Incluso podemos sentir que es muy limitado, porque queremos estar más tiempo con las personas que amamos. Entonces, esto es muy importante. No podemos estar. Es una nostalgia de este psicólogo, ya está jubilado, por cierto. Es necesario en esta reflexión analizar, criticar e incluso negar ciertas narrativas discursivas. Meto la palabra porque es lo que está usando ahora las narrativas. Se narra, pues la narrativa debe ser un relato conceptual, si no, no tiene sentido. Es puro bla, bla, bla. Ciertas narrativas, por eso meto la palabra discursivas, o acentos ideológicos reduccionistas, teleológicos, intencionales y fenomenológicos nocivos. Se busca reconocer las fuerzas sociales originadas y constituidas en las coyunturas temporales e ideológicas como espacio de formación de una nueva subjetividad contingente de actores, actoras o sujetos, entes, seres humanos. Ahí donde se dé prioridad a la búsqueda, a la implantación y consolidación de ciertas normas y procedimientos que sirven para institucionalizar la acción política a partir de la preocupación centrada en el problema de la gobernabilidad, en la realidad de tiempos reales no virtualizados, ni viralizados. La palabra es virus. Yo no la uso, la usa Baudrillard, amigo de un psicólogo extraordinario, filósofo, Canguilhem, que construye un término precioso, la diferenciación entre lo normal y lo patológico. Allá está también el gran Bachelard, que era biólogo, por cierto, el Bachelard, era biólogo, pero bueno, porque en la actualidad,
es necesario analizar, criticar, incluso negar ciertas narrativas discursivas o acentos ideológicos reduccionistas, teológicos e intencionales y fenomenológicos. Se busca reconocer las fuerzas sociales originadas y constituidas en las coyunturas temporales e ideológicas como espacio de formación de una nueva subjetividad. Perdona que lo haya repetido porque me desconecté. Ahí donde se dé prioridad a la búsqueda, la implantación y consolidación de ciertas normas y procedimientos que sirven para institucionalizar la acción política a partir de la preocupación centrada en el problema de la gobernabilidad. Los que hacen psicología social está totalmente afuera, sobre todo para ciertas corrientes psicológicas, están fuera, no cuentan. Les haces política, no sociología. Así una nueva lucha de clases del posmarxismo. Lo va dedicado para usted. Por lo mismo, las variaciones políticas son justificadas por esta tendencia, a partir de un esquema que actualiza de manera parcial y selectiva el análisis de la democracia, de las formas de lucha y de los nuevos movimientos sociales en la región de nuestra América. Esto permite observar la profundidad de cómo ha variado el discurso sobre el desarrollo social humano. En el lapso de la teoría de la dependencia a las transiciones políticas y a la supuesta democracia plena, radical y los valores de libertad, justicia, equidad, solidaridad incluyente de todas y todos. Ustedes han oído hablar de Milei, ¿verdad? Y ganó las elecciones. Bueno, espero que las intermedias no las gane. En el proceso de la transición a la democracia en el siglo XX, en la región, se ha producido una desconexión entre los procesos sociales anteriores, todavía actuantes en la coyuntura, y los que de modo presumible constituyen dicha transición, en una realidad donde la democracia ha sido puesta en cuestión, no obstante sus cualidades y ventajas por encima de otras formas de gobierno. Por esta razón, no puede analizarse separadas de las fuerzas de las prácticas políticas y culturales que están configuradas en el ethos y la subjetividad política. Tenemos formas de conducta, ustedes estudian mejor el ethos. ¿Por qué el comportamiento de las personas? En la dominación político-democrática como tal, la teorización sobre las relaciones de dominación y las contradicciones internas y externas, como las diversas formas de regímenes políticos y sus procesos, han sustantivado contextos de crisis en modelos de industrialización asentados en las perspectivas de autonomías nacional populares, desarrollistas, reformistas, socialistas, anarquistas, neoliberales, neocapitalistas, que por cierto, los nuevos neoconservadores se apropiaron del lenguaje de los anarquistas. Todo se apropia, todo lo cubren y lo manejan y no sabe por dónde remar las personas. El proceso global se convierte en subalterno de la indagación y la aproximación empírica y su carácter restrictivo. En el mundo radicado en la desigualdad, la injusticia y la exclusión y la depredación humana, cabe advertir que lo que aquí nos interesa es estudiar lo acotado como sujeto social, como sujeto filosófico y político del discurso sobre lo que es posible inventariar los hechos y los movimientos sociales. Por otro lado, es necesario señalar que las tendencias de los procesos de institucionalización política por los que atraviesan en la actualidad las sociedades nuestroamericanas no descansa en las fuerzas sociales, sino en las nuevas élites burocráticas y políticas con incapacidad para reconocer nuevos horizontes políticos que no sean los del neoliberalismo y de la globalización, desde el hipotético supuesto del proceso pendular de los regímenes autoritarios a las transiciones democráticas y de estas a la democracia plena y las implicaciones sociales, políticas y económicas. Hoy en nuestra América es necesario redefinir lo político desde un horizonte ético comprometido, responsable y solidario, y por lo mismo no tiene sentido entender a los sujetos, a los movimientos sociales desde el hipotético marxista del conflicto de lucha de clases. El marxismo habla de lucha de clases.
Es mucho más complejo ahora, ¿eh? Así, llanamente, ni en las expresiones de los partidos fórmulas ampliadas de intereses materiales de clase, sino como la reducción de los intereses sociales de los sujetos organizados en conflicto y en lucha. Es decir, la nueva lucha de clases se ha reconfigurado en una relación plural y diversa que complejiza las formas de entenderla. El conflicto en la actualidad está asimilado a lo político, o más bien, siempre ha formado parte de este. Empero, es necesario advertir que este cambio no debería permitir conclusiones apresuradas. Lo político se mueve en escenarios donde resulta muy difícil prescribir rutas o líneas de comprensión. Más bien, es necesario describir las tendencias empíricas que permiten construir diagnósticos con suficiente validez y alcance. En las décadas recientes de finales del siglo XX y las del XXI hasta la actualidad, las teorías de la sociedad postindustrial, del fin de las ideologías, de la historia de la sociedad y del fin del trabajo, se ha declarado el fin del trabajo, se pretende sustituir a través de la tecnología a los seres humanos. Pero eso no es cierto, ¿eh? No hay que creerse el cuento, ¿eh? Sí. En la década, es decir, la nueva lucha de clases, y cito directamente a un discípulo de Lacan, él dice que es el último marxista. Él dice, será, quién sabe, pero se llama Slavoj Žižek. Dice, significa también que es abstracta, la lucha de clases, abstracta. Y la apuesta del marxismo es que hay un antagonismo de la lucha de clases, sobredeterminada, esto es psicoanálisis, ¿se dan cuenta? Sobredeterminada a todos los demás, que es el universal concreto del campo entero. El término sobredeterminación se utiliza aquí en un exacto sentido altuseriano. No significa que la lucha de clases sea el referente definitivo y el horizonte de significado de todas las otras luchas. Significa que la lucha de clases es el principio estructurador que nos permite explicar los plurales e inconsistentes maneras en que otros antagonismos se pueden articular en las cadenas de equivalencias. Por ejemplo, la lucha feminista se puede articular en una cadena con la lucha progresista por la emancipación, o puede funcionar, y de hecho funciona, como una herramienta ideológica de las clases medias altas para afirmar su superioridad sobre las clases bajas, patriarcales e intolerantes. Lo mismo se puede decir del racismo. Es la dinámica de la propia lucha de clases lo que explica por qué el racismo directo es tan potente entre los trabajadores blancos de las clases bajas. La lucha de clases es aquí la universalidad concreta en el sentido estricto hegeliano al relacionarse con otra edad, otros antagonismos, se relaciona consigo mismo, es decir, sobredetermina la manera en que se relacionan con otras luchas. La experiencia del gobierno de Trump muestra todo lo que está diciendo aquí. Es brutal. Y el Milei, bueno, es el Milei. Perdónenme la expresión, hoy rebunar el burro y no sabe por dónde. Pero adora, le pone veladeros a su perrito. Hay cosas, ustedes pueden decirlo mejor que yo nomás estoy diciendo. La actual innovación en relación con la no disimulada forma de descubrir, rechazar o en definitiva oponerse al análisis de clase, la constituye la explosión discursiva en torno y denominados nuevos movimientos sociales, que algunos teóricos sociales no reconocen. Sin embargo, es necesario redefinir el concepto de clase con nuevas perspectivas dialécticas de análisis, donde se replantea de manera infundada teórica y epistemológicamente la correspondencia entre movimientos sociales, las clases y el carácter antagónico entre ambos.
organizan los movimientos sociales. Por eso les decía lo que va a ser el sábado. Pero los jóvenes saben lo que quieren: reconocimiento, inclusión, diversidad, ¿sí? Pero están metidos allí y miren, es que es muy complejo lo que está pasando en el mundo. Y en el caso de México nos duele en el alma. Sin embargo, la crítica a la posición marxista realizada por estudiosos e intelectuales de nuestra América es muy fuerte, y su argumento apunta hacia el concepto de heterogeneidad social. Las clases no son uniformes, pero el horizonte común es la libertad y la justicia y la inclusión. Y cito un filósofo polaco, Adam Przewalski, dice Przewalski lo siguiente: el carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario político, poblado de sujetos universales y constituido en torno a una historia concebida en singular, esto es, el supuesto de la sociedad como una estructura inteligible de clase y reconstruida como orden racional y transparente a partir de un acto fundacional de carácter político. Termina la cita. Estas reflexiones se ubican en una posición postmarxista, radicalizada, donde la separación del paradigma articulador de la clase social se asienta en el reconocimiento de una forma de casualidad distinta al monismo integrador del marxismo dominante del pasado, y abre el espacio para interpretar las sociedades y los sujetos, ya no desde una ortodoxia dada o preconcebida, sino desde los procesos, los cuales permite abrir las posibilidades para reconstruir el análisis y la crítica de las nuevas realidades sociales de nuestra América y del mundo. De esta forma se puede decir que las nuevas orientaciones simbólicas que se expresan en la realidad política nuestroamericana se hacen presentes a través de las acciones de nuestros sujetos sociales. Son acciones orientadas hacia el refuerzo de la identidad nacional y la transformación de las relaciones sociales de la vida cotidiana. Cuando pensamos en la identidad, la conformación de la personalidad, sobre todo en los niños, en la adolescencia, es un problema muy grande. Hay un problema incluso de autismos, provocado por otros factores, que no se sabe cómo, y el número de autistas ha sido altísimo, ha aumentado muchísimo. Lo que ahora está en cuestión son las formas de hacer política y socialidad, la de relacionar lo político con lo social y lo público con lo privado. Ahora todo lo público, todo lo privado es público. No hay nada secreto en las redes. Hasta suben ustedes, dicen, mira, me estoy echando unos huevitos aquí sabrosos. Hasta esos niveles de nimiedades son importantes. Y se sienten sujetos, los que están conectados en las redes, solo si están en el ciberespacio. Son totalmente anónimos. El problema más grave es la autocomplacencia. Todo se ha virtualizado y virilizado como virus que contamina. Voy a ir brincando porque ya estoy viendo que aquí el maestro está un poco desesperado. Finalmente, los movimientos sociales en la actualidad nuestroamericana producen reclamos innovadores de modificaciones. ¿Qué es lo que van a hacer los muchachos ahora? La del viernes pasado, que fue en la Ciudad de México, fue una posición perfectamente bien asumida, no manipulada. Y esto está aquí, el discurso. Nosotros tenemos que ser un lado para poder analizar la conducta. Si no, perdemos objetividad. Aunque la subjetividad siempre está presente. Pero tenemos que trabajar en esa línea. Por lo mismo, se debe perseverar en la lucha política de mediano y de largo plazo en contra del injusto y desigual orden socialmente establecido,
para que los cambios no sean solo reformas, sino cambios estructurales y estatales. Por esto, se debe persistir en la lucha política de mediano y de largo plazo en contra del injusto y desigual orden socialmente establecido, para que los cambios no sean solo reformas, sino cambios estructurales y estatales de raíz. La presidenta, no están, la mayoría de la gente, los jóvenes, la estadística que se hizo ayer, salió en la reforma, seguramente ya lo sabe aquí el maestro, la estadística de las 4 generaciones, la mayoría están con la Claudia Sheinbaum, unas más que otros, pero rebasan los 60, ¿eh? Es que está en contra. ¿Qué dice el azteco? Bueno, perdón, Salinas. Es que les descubrieron muchas cosas. ¿Qué pasó con la muerte del señor que mataron de Europa? Manso. Nada, decía Pablo de Tarso. No sé qué es ateo aquí el maestro. Decía Pablo de Tarso que no ha nada de ello oculto bajo el sol. Nada hoy estaba oculto bajo las redes sociales. Nada. Por eso no suban todo, cuidado. No, guarden su secretito por lo menos. No, por favor, ya voy a acabar, si es que no te preocupes, tú estás tranquilo. Pero sí dice uno que los chavos están luchando. Decía Voltaire, ese filósofo extraordinario, él no se consideraba filósofo, pero daría su vida, dice metafóricamente en su texto de Filosofía de la Historia, dicen que es el padre de la filosofía de la historia. Yo digo que es Jean Baptiste Vigo, pero está bien, cada quien. Entonces, decía Voltaire, dice, no estoy de acuerdo en lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. En las redes, ¿qué pueden decir? Y el problema es que, como dice la canción, el que se lleva se aguanta. Y eso lo suben ustedes y ya está. Es bien padre, mire, después de la pandemia, se puso medio esquizofrénicos. Es una cosa atroz. Trabajábamos 12, 14, hasta 16 horas ahí sentados leyendo y escribiendo. Y ahora ya permaneció esto. Lo importante es el cara a cara. Sobre todo estas ciencias, porque la psicología es una ciencia según se vea. Paul Ricoeur decía, partiendo de una visión psicoanalítica, son los filósofos de la sospecha. Los filósofos no solo de la conciencia, sino más allá de la conciencia, que entra en contradicción contra las visiones positivistas, no solo conductistas, sino neoconductistas ahora. Sobre todo allí donde el cuidado de sí mismo no hay cuidado. Ahora se está dando el trabajo. Miren, acabo de revisar una tesis. Hace 3 meses no pasaba, porque ahora les van a aplicar su inteligencia artificial. Ahí le van a decir, ¿sabes qué? Tú eres auténtico. Todo lo que dices te lo fusilaste, perdóname la expresión. Puro fusil, mano. Y entonces esta niña, Meneses, pues hizo un trabajo del cuidado campesino, de las mujeres campesinas. Pues resulta que tenía más del 50% que no era de ella. Y hasta las estadísticas entraban ahí, todo. Pues nadie le quería entrar, pues los profes nadie le quería entrar al asunto, porque sí, ya vino conmigo, pues ya soy el consuelo y la salvación. Le dije, viniste conmigo porque no encontraste a nadie, mi hija, pues por lo menos un poquito ven aquí. Dijo, profe, es que me mandó mi directora de tesis, un economista. Y efectivamente, el auténtico, que le llaman, nosotros utilizamos en la UNAM el auténtico. Entonces te van a evaluar. Ahí te van a decir, no, aquí se está fusilando, aquí el doctor se está fusilando esto. Pues esta niña, en el examen,
fue magistral. ¿Por qué? No hay cuidado. Ahora con la nueva explosión, ya no hay, las tradiciones familiares del cuidado de sí mismo se han roto. Las exigencias de las demás son brutales. Entonces la niña me dijo, oiga, profe, por favor ayúdeme. Yo hablé con la doctora. Dije, bueno, pues le dimos para adelante y ahí está. Acabo de revisar una tesis también sobre el problema del impacto psicológico, emocional de los niños que trabajan en el estado de Morelos, donde tienen Canadá tiene minas cielo abierto y otro en Honduras. Y el impacto psicológico, emocional, cultural es brutal. Hablando del cuidado. Así la tesis le dije, todavía no llegabas, Berenice trabajó sola. Entonces, la verdad es que dice uno, tenemos que salvar, tenemos que comprometernos y hay que luchar directamente. En la realidad social, este modelo excluyente de derechos, porque ese problema, todos tienen derechos, sí. Es decir, bueno, perdónenme la expresión, no es muy correcta y no lo vayan a tomar a mal, simplemente es un recurso metafórico. Dice, es que, ¿cómo está tu hija? Pues media embarazadita. No, está embarazada. Esto dice, bueno, sí son humanos, refiriéndose a los nuestros, pero no tanto, se parecen. Si podemos hacer analogías, siempre partimos de ese supuesto. Los derechos humanos deben ser para todos, todas, todes. Y los derechos animales. Aquí se presentó un libro muy bonito de Leonardo Boff, del maestro David. Y realmente Leonardo Boff es un franciscano que incorporó el cuidado de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, los derechos de la vida y por la vida. Y los derechos pertenecen a todos. Los animales tienen derechos, pero no son obligaciones, porque no son personas racionalmente conscientes. Y eso quién sabe. Si pensamos en la frase de Víctor Hugo, es preocupante. Pues ya, Daniel, ¿ya qué? Esto es, en pocas palabras, un conjunto unitario común todo ético en la practicidad tecnológica de la vida, lo que lleva a la adquisición de sabiduría, de saber vivir con dignidad y respeto hacia sí mismo y hacia los otros, otras, es la unidad integral de la practicidad experiencial de vida a través de la antropoética educativa, pedagógica y paidética, amorosa y solidaria con el que da de sí mismo y con el conócete a sí mismo. Ya no se conocen. ¿Quién eres tú? Háblame de ti. Y como que no. Y ustedes que lo tratan directo, los que hacen realmente psicología clínica, pues atiendan al individuo y los chavos no saben por dónde. Entonces, gracias. A ver, ya está. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ahí me pasa su texto. Gracias. Bueno, ha pasado, pasamos ahora a la ronda de preguntas, comentarios, críticas. Y bueno, aunque de repente podamos pensar que tal vez el lenguaje desde la filosofía política, pues de repente tiene ahí su dificultad. De todas formas, la tradición latinoamericanista, nuestroamericana, siempre nos lleva a la reflexión de lo concreto y desde lo concreto, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen muy marcados ahí en la tradición del CIALC, que es reflexionar desde el andar,
desde la vida cotidiana, desde lo sencillo. Entonces, bueno, alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, aprovechen. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta más que nada va enfocada a una experiencia propia que me gustaría que nos pudiera contar, claro, si existe la posibilidad, de cómo es que esta historia personal que lo constituye a usted viene a generar una repercusión en la investigación o en el estudio que usted realizó. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Está aceptada, ¿eh? Inel también. ¿No? Sí, varias, si quieren, adelante. Buenas tardes, antes que nada. Primero que todo, pues agradecerle por la conferencia, que demasiado buena, muy interesante, la verdad, los temas que trata. Y bueno, lo que yo vengo a decirle o a comentarle, quiero creer que es un comentario más que una pregunta, es que usted en lo que nos ha expuesto menciona al yo, a la relación del otro, bueno, de yo como individuo. Y bueno, me lleva a pensar en ese yo como individuo individual, obviamente, pero que en verdad es un individuo apartado del otro, o sea, que el otro en verdad, viviendo aquí como lo hacemos en un post, digámoslo de alguna manera, un post, a ver, aquí lo tengo escrito, un post una época post contemporánea en la que el otro se ve dejado de lado, se ve muy apartado de lo que yo puedo ser como individuo, de cómo es que el otro no se ve pues, de ninguna manera, sino que soy yo como individuo. Y voy a recurrir a una frase pues, un tanto burda, que es la que menciona pues, las Barbies, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Y eso a qué va? ¿A qué me lleva? Pues ese tú puedes ser lo que tú quieras ser, pues es un tú, pero como ser individual, que no se puede hacer de los otros, de los demás, del otro como individuo tampoco. Entonces, mi pregunta sería, ¿en verdad el otro no nos constituye como seres, como otra persona? ¿En verdad el otro no tiene la importancia que debería tener en estas épocas tan modernas, perdón, en las que pensamos, yo creo, individualmente? Pues todo. Gracias. Contestas porque están muy bien conectadas sobre mi historia de vida. Miren, yo tengo, desde los 14 años, soy profe rural. Nuestra ilusión fue cambiar este país para mejor. Había que trabajar y solidarizarse en una lucha con los otros, con las otras. La entrega de servicio por cambiar un país con futuro. La experiencia me fue colocando por el camino. Yo no quería seguir siendo profe. Me vine para la Ciudad de México. Yo no quería ser profe, pues es que me pagaban 1,000 pesos. Bueno, empecé ganando 300. Perdón, es muy personal. 300 brocas, pues como que no le alcanza uno ni para la torta. Malas de ahora que están allá en de esas grandes de a kilo. Pero bueno, no alcanza no alcanzaba para nada y yo me fui a estudiar en el Politécnico Nacional por la pregunta. Yo quería ser ingeniero civil, pero no me jalaba. Porque en el Poli es ingeniería y arquitectura. Y me dijo el proyectista, ya estaba yo en segundo, me dice, mire, usted no está para esto. Y me lo voy a tronar las veces, usted no va a pasar del segundo. ¿Por qué no le busca? Y ya me cambié por ese camino y me di de alta en la normal y me desconocieron del Poli. Dice, tú te estás llevando tus papeles y estás desaparecido, dice.
Ya, no existe, no hay registro de nada. Dije, no le hace. Y volví a trabajar y tuve la oportunidad de conocer algunos guerrilleros que ya están muertos. No conocía a Lucio Cabañas porque Lucio Cabañas es de la tierra aquí de mi maestro Daniel, de Guerrero. Pero sí a Genaro Vázquez, yo lo conocí. Entonces la experiencia es una experiencia fuerte de compromiso. Todos ellos buscaron por un México mejor, un México de posibilidades, donde todos los seres humanos estuvieran incluidos, todos y todas. Tuve grandes maestros, psicólogos, de todos maestros. Entonces, pues fue condena. Y por un profesor de filosofía, por cierto negro, si vive mi maestro, es por allá de la Costa Grande, frontera con Oaxaca, le dijo, ¿qué te sientes muy piocha? Así el profesor Perkins, perdón, ¿sabe lo que es piocha, no? Que se siente uno muy súper, muy. Entonces le dije, pues no, allá tienes que mostrar, y señalaba para CEU, de la UNAM. Sí dio trabajo porque había cerrado a don Pablo, era el rector don Pablo González Casanova, por la pregunta, historia de vida, uno, la vida lo va colocando. Debe ser una historia de lucha, no se conformen, pero tampoco se creen. Por la pregunta que planteabas tú, este señor, el azteco, creó una universidad que se llama la Universidad de la Libertad. Tú vales y puedes ser totalmente independiente. Revisé una tesis también, es que me cae en cada cosa, yo no sé por qué. Me quedé analizando el problema realmente de las competencias y analizando la Universidad de la Libertad. Te hacen creer que efectivamente tú eres capaz por ti mismo. La necesidad del otro es fundamental. Tú puedes ser empresario. Eso no es cierto. La alteridad del yo y el otro es el reconocimiento horizontalmente establecido. Es inconcebible un sujeto sin el otro, por la pregunta que hacías. Porque es social. Alguna vez preguntó un compañero, porque es que a Dios lo humaniza. No lo humaniza. Porque Dios, la entidad ontológica de Dios, no puede pensar porque es Dios. No puede sentir que solo puede sentir en la venida del Hijo. Aguas. Y eso nos confunde. ¿Y qué es lo que pasa ahora respecto a la pregunta de la historia de vida? Yo tengo de profe, ya no les digo porque va a decir, ahora sí el profe está muy carca. Pues sí, soy carca, pero ahí ando todavía. La verdad es que tengo de profesor, no les voy a mentir, pero van a ser como 67 años. Y siempre fue esta entrega, esta dedicación de lucha. Nos han amenazado que tenemos que callar. En el gobierno de Salinas y en el gobierno del otro señor, el de Fobaproa. Sí. No, qué bueno que lo dijiste. Yo iba a decir otra cosa, pero bueno, entonces, efectivamente nos amenazaron. Me decían, yo tuve la experiencia porque yo trabajaba con mi maestro Leopoldo Sea, que por cierto le decía al doctor que Sea, su abuelita, Micaela, era de los pueblos aquí de Tlaxcala. No es la canción, pues que es la canción de Micaela. Entonces, me dijeron, me amenazaron, y sabemos que tienes un hijo, que tiene usted esto, que tiene el otro, y por dónde se mueve. La amenaza era directa de gobernación, porque cuando fue el levantamiento armado de Chiapas.
Y así no nos lograron callar. Y a esas alturas, pues digo, barbaridades, aunque cuando van cierran la puerta, ¿verdad? Allí en el salón cierran la puerta a veces, porque están desfondados, yo no, ustedes. Entonces, efectivamente, esta forma de lucha, de trabajo, ya no. He dicho una frase y lo vuelvo a repetir. Nos pueden quitar los caminos, pero las querencias nunca. Nunca las querencias. Tenemos que luchar. Yo no sé si sea una misión, pero es un compromiso ético con los demás. Entonces, el yo, el otro es importante, pero no caemos. Nosotros, el yo solo es concebible en relación con el alter, con el otro. No es posible. Pero decía de Dios, Dios se ha de aburrir, pues Dios no se aburre. Lo humanizamos, Dios no se aburre. ¿O sí se aburre? Pensando, tú eres muy creyente, sí. Está bueno, no pasa nada. Pero si hablamos de Cristo, sí. Es otra forma de ver y entender. Y aquí aparece un concepto fundamental de sensibilidad. Estética, política, de lucha, de participación. La teología no es la ciencia de Dios, sino la ciencia del hombre para acercarse a Dios. Tratar de entenderlo. ¿Sabe qué decía San Agustín? San Agus, ¿sí lo puedo decir? Sí, es que San Agus decía en un libro precioso, en el maestro interior, una forma discursiva, él anduvo buscando a Dios por todos lados. Por San Agustín, que por cierto hay una iglesia bien chida acá en Puebla, busquen la iglesia de San Agustín. Fue la que apoyó el Slim para que se enderezara con el temblor del 16. Yo creo que ya se caía. Entonces, San Agustín decía, buscando a Dios, insensatamente lo buscaba, incluso lo negué. Porque teniéndolo, lo negaba. El maestro interior es ese que nos guía. Ese maestro que implica una forma de conciencia y una forma de libertad respecto al yo. Dice, se le cuelgan el santo a Dios, secundamos al santo. Por culpa de ti estoy como estoy. No. Es como nosotros construimos nuestra vida y nos la permiten construir socialmente. Pero hay principios y reglas, el ethos, estas formas de conducta, son formas de subjetividad. Pero la forma de convivencia implica una ética, normas y principios de carácter político, de entendimiento común y de lucha. El problema que ahora tenemos es un problema muy grave. Porque yo decía, ¿qué pasa con los jóvenes se han vaciado hacia afuera? Su existencia a veces se sienten vacíos. ¿Tiene sentido existir? ¿Tiene sentido la vida? Por supuesto que tiene sentido la vida. Hay muchas frases de un paisano acá del maestro. Morir es nada cuando por la patria se muere. Sí, el Tixleco. Ya adelante. Hola, buenas tardes. Bastante interesante la reflexión que nos presenta. Cuando empezó a hablar de antropología, porque creo que sí le voy a entender. Pero justamente decía, compañero, la filosofía política, si no estamos tan adentrados, pues a veces genera una confusión. Sin embargo, hacemos el intento por
bajar lo abstracto y creo que eso es ese es el trabajo que nos toca para quienes tratamos de hacer ciencia, discutirla, criticarla. Y justo pues me llevaba mucho la reflexión de ahora cómo entendernos, ¿no? A partir de este proceso actual en México, cómo pareciera que años antes veíamos la materialización del cambio en la industrialización, pero ahora la vemos pues en lo virtual, ¿no? Que se ha complicado y se ha complejizado mucho más, ¿no? Donde, como bien mencionaba, todo está expuesto, ¿no? O sea, y pues ahí retomando a Hannah Arendt, ¿no? Donde lo público y lo privado, y donde el privado también es político y lo público es político. Entonces, justamente me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo ahora entender esta realidad, ¿no? ¿Cómo hacer ese esfuerzo en el que las generaciones están olvidando su historia y que es muy importante retomar estas palabras que mencionaba sobre que las personas no son esencia, sino que son historia, ¿no? Y en las nuevas generaciones, o esta generación Z de la que tanto se está hablando mucho, está perdiendo la historia, ¿no? Pareciera que la historia empieza del 2002, del 2018, cuando gana López Obrador, entra con su partido a tomar el poder y luego se les olvida lo que previamente hubo del 2018 hacia atrás, ¿no? Y cómo esta individualidad se ha perdido, incluso por ahí con la pregunta que hacía el compañero sobre cómo se construye la identidad a partir del otro. Y no recuerdo si fue Lucía de Luna o Jaime Martínez Luna, que pues no habla del otro, o de los otros, sino que más bien de un nos otros, ¿no? Donde, ahí estaba, un nos, sí, el nos otros, ¿no? Pensando en una nueva, bueno, no una nueva, a lo mejor nueva para nosotros, ¿no? Porque no la teníamos incluida en el lenguaje, pero justamente en otras formas de entender el mundo está en esta comunidad, ¿no? Y justamente en el tema de la comunidad, el cuidado, cómo el cuidado también se ha convertido, creo yo, en una condición política, que también no todas alcanzamos a visualizar y entender, porque justamente pues nos hemos descuidado, ¿no? En esta individualidad, en esta forma de entender el mundo. Hemos estado tan separados, nos hemos separado del uno, de la otra y del otro y del otro, que nos cuesta tanto generar estos vínculos de comunidad, ¿no? Bueno, era el comentario que le hacía y pues más que una pregunta, un comentario, diría. Gracias, compañero. Doc, que le hagan las preguntas. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muy buena tarde a todos. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Había notado que en este precongreso y en general en las clases de psicología comunitaria hemos observado formas de intervenir a nivel comunitario con las comunidades que, como bien Jorge Mario mencionaba, delimita 3 tipos de comunidad. A mí me gustaría incluir un nuevo tipo de comunidad que no es como tal una comunidad, sino más bien una población situada, en este caso en espacios urbanos. A raíz de lo que conocemos como la era digital, o en este caso la era de la información, que yo llamaría era de la desinformación, en términos más generales, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma incluir a las poblaciones más urbanizadas en un proceso de subversión, concientización y acción en pro de la lectura crítica y participativa de la realidad en general? Gracias. Y hay una última pregunta, Doc, que la hagan ya para ir cerrando. Sí. Bueno, muchas gracias por lo que nos compartió en esta conferencia. Mientras estuvo hablando acerca de cómo los jóvenes, bueno, más bien pensaba en cómo nosotros como jóvenes nos estamos organizando de otro tipo de formas, o por lo menos eso entendí en cuanto a lo que usted nos platicaba.
También hablaba acerca de el individualismo, de los autoplaceres y la autocomplacencia. Y bueno, lo seguía escuchando, pero luego me puse a pensar y dije, ¿cómo es posible que si nosotros estamos atravesados por el individualismo, la autocomplacencia, los autoplaceres, nos estemos uniendo? Estemos como en estos grupos, en estos espacios, y dije, pues es muy contradictorio. Y entonces dije, ¿esto es algo nuevo o es algo pues que ya ha estado ocurriendo? Dije, no creo que sea algo nuevo. Estuve pensando un poco acerca en el fascismo, en estas formas en las que pues hay un líder o ciertos líderes que juegan con estos afectos o juegan pues con las masas para que se puedan unir y pues hagan lo suyo, ¿no? A pesar de que el mismo sistema podríamos pensar como el capitalismo, neocapitalismo, siga ahí vigente, pues haga que las masas se unan, ¿no? Entonces, esto nada más lo estaba pensando, pero esa pregunta se la quería hacer a usted, que si usted cree que el fascismo o las formas de neofascismo sirvan como punto de coordenada para pensar en cómo operan o en cómo operamos nosotros como jóvenes, y eso por un lado. Y mientras estuve escuchando a las demás personas, aquí a los demás compañeros hablar, estaba pensando en si esto del fascismo fuera, más bien si el caso en cómo operamos fuera una forma de repetición de fascismo, estaba pensando en cómo opera entonces el líder. Y entonces en esa forma en cómo opera el líder dije, pues siento que nosotros en la forma en cómo nos movemos por redes sociales ya no sabemos ni siquiera a quién servimos, ¿no? Lo puedo pensar así. Y siento que ahora es tan fácil que alguien pueda compartir algo por redes sociales y que entonces nosotros nos movamos y digamos, no, sí, hay que salir, por ejemplo, a marchar por Carlos Manson, ¿no? Pero sin siquiera saber cuál es el acontecer político e histórico, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso ya era manera de comentario y pues sería todo, sí. Porque los jóvenes, la mirada por la experiencia histórica, social, hablar más y precisamente hace un mes, el líder del PAN manejó ciertos conceptos y ciertos colores emocionales que ustedes saben para plantear una forma de unidad que tiene una raíz profundamente fascista, excluyente. Mussolini en su momento, familia y patria. Más le faltó poner Dios. No pasa nada. El problema es la forma ideológica en que se manipula. La forma de las redes sociales. En 1939, antes de que empezara la guerra, George Orwell escribe un libro muy interesante, un tipo novela, 1984, donde aparece alguien, o sea, la frase preciosa esa, porque me acordé por lo demás que tú estás diciendo, hay alguien que mueve la cuna. El hermano mayor, dice ahí, es el hermano mayor, es el que te limita y tú sigue, te apoya, te dice, pero vas como las ovejas al aprisco. Una manipulación de carácter ideológico que ha cambiado fundamentalmente la forma de percibir y de entender y de pensar y se adecua a las propias demandas. ¿Cuántos dueños de redes a nivel internacional hay? Son 3 redes internacionales que les conectan con todas las redes a nivel mundial. Son empresarios que manejan categorías de libertad, que eso es lo que les dicen, ¿a poco no? Tú eres libre para decir lo que se te pegue la gana.
Sí, pero siempre y cuando no rompas con las formas establecidas. ¿Y qué se genera en las prácticas? Confusión. ¿Cuál es el horizonte político-social de lucha? Los seres humanos son muy inteligentes. Todos y todas, ¿eh? Lo que pasa es que no sabemos a veces hacia dónde caminar, por la mención de Manso. Manso pareciera haber sido, les insubordinó. Lo mataron su propia gente, por lo que se sabe. Porque al muchacho que lo mató, efectivamente, ese muchacho lo mataron después. Y las redes, es lo que tú dices, que está chido, está bueno. Las redes empezaron a sacar que estaba con Alarraqui, estaba con ese del PRI. Maldito. Alito, porque no. Estaba con los del PAN, con todo un grupo de gentes, ¿hacia dónde? Respecto al concepto de individualidad. Siempre se busca ventajas, la forma política. Y se encuentran formas ideológicas a seguir. Pero el problema es ahora, porque la pregunta es importante. Señalaba el compañero, el cuidado. ¿Dónde están los cuidados? En Estados Unidos recluyen a los ancianos, a los niños, los dejan que se mueran. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Por fortuna todavía nosotros mantenemos ciertos hábitos y costumbres. Pero quienes están manejando la política son los dueños de las redes y las nubes. ¿Cuáles son las categorías fundamentales? La mentira, el engaño, la falsedad. La mentira va a ser mentira toda la vida. Aunque la repitan, es mentira. O en el desarrollo del niño, el niño se tapa su carita y está cubierto. Ustedes lo saben de psicología. Se tapa su carita, escóndete, hijo. Pero ahí está la mentira. Entonces, esto tenemos que romper cuando hay una confusión en la construcción discursiva. ¿Cuál es el horizonte? Y tiene que ver mucho, señalaban que hemos perdido este horizonte, el doctor, el maestro, este horizonte del autorreconocimiento. ¿Por qué luchamos y para qué? No busquemos la verdad. Un psicólogo, que es una historia de la psicología, se llama Foucault. Michel Foucault escribe la historia de la psicología, llega a decir allí que los que andan afuera son los más locos, los que están en los manicomios son los que están mejor, según se vea, ¿no? Entonces, en esta confusión conceptual, va a construir un concepto, el posdeber, la posverdad. Pero además, la biopolítica. No está diciendo nada nuevo, pero lo dice Foucault. Imagínense, se llama Michel y Foucault, francés. Aquí si dice Sánchez Pérez, pues dice, no, está fuera del lugar. Pero bueno, esa es la colonización cultural. Pero el punto central es que se controlan los cuerpos, las almas y los espíritus, y se disponen de ellos. Todo es una forma de inseminación inconsciente, de control. Es muy grave. El concepto de lo público y lo probado, ya no existe nada privado, todo es público. El neoliberalismo y la caída de la razón, esa razón instrumental que hablaba Horkheimer, la Escuela de Frankfurt, ya ni siquiera eso. Realmente, el ejercicio de la razón es un ejercicio que tenemos que defender como dé lugar. Las formas de asociación y de organización hay que hacerlo de manera... Las redes son muy buenas. Pero así como se unen,
se desvanecen. Los estudios de especialistas, Brauvilar, por ejemplo. Las prácticas que manejan, el del PAN, todos los otros partidos, como lo manejó Mussolini, como lo manejó Hitler, manejan un término que se llama seducción. Ustedes pueden hablar mejor que yo de la seducción, es una forma de engaño. Donde se mezcla la política. Política implica polemos, discusión, poner en común algo, que implica diálogo. Pero este fenómeno no se da, porque está pasando ahorita, no se está dando. Alguien salta la gallina, y bueno, pues, y dice, por ahí vamos. Pero tiene que haber orientación, porque el concepto de líder lo trabajó, por cierto, un ultrarracional en su momento, a principios del siglo XX, Pareto, sociólogo extraordinario, Pareto. Ya había pasado el Durkheim, aparte del suicidio, del extremo de educación. Entonces, permitió realmente otra forma de ver, pero el líder pareciera ser que no aparece. Sí está el líder, los dueños de las redes, los dueños de la inteligencia artificial. Y aparece algo que la pregunta que existe es una pregunta muy fuerte, porque el problema que encontramos ahora, hemos encontrado, la UNAM acaba de hacer la evaluación de los jóvenes de bachiller, con la nueva escuela mexicana, Está chida la escuela mexicana, pero no saben ni por dónde va el asunto. ¿Sí? Y resulta de que hicieron la evaluación, la habíamos dicho muchas veces, y me acompañaba el maestro Daniel, y efectivamente la nueva escuela mexicana no lleva ningún camino. ¿Dónde están las humanidades, las ciencias sociales? Hay que humanizar las conciencias. Entonces, cuando se hace la evaluación, ¿cuánto es la capacidad de retención de los estudiantes? Y ahí aparece Benjamin. Ese Benjamin que con una depresión atroz. Benjamin habla de la memoria. Como el maestro hablaba de la memoria. Si no hay memoria, no podemos hacer historia. Si no reconocemos nuestra tradición cultural, filosófica. Entonces, cuando hace la evaluación, uno encuentra, primero, que los jóvenes son adolescentes. Ya no son preadolescentes, son adolescentes. Como ese que mataron allá, en un estado depresivo, en el yo les digo los perfumados. Porque son CH Sur, donde salió la Sheinbaum, allá salió. Entonces, tenemos que darles orientaciones, pero el problema que encontraron era que no, primeramente las habilidades manuales se van reducido a través por el uso del cel. Y las habilidades intelectuales también. El proceso de retención. Lo hicieron aquí en México, porque venían informaciones de otras partes. Usted sabe mejor que nosotros. Entonces se encontró que hay que potenciar esto. Hay que buscar una forma de que el diálogo es muy importante. Esto es un lujo, poder comunicarnos directamente. Decía el maestro Hannah Arendt, ese libro maravilloso de Hannah Arendt, La condición humana. Ella decía que no era filósofa, esa mujer decía que no era. Yo no soy filósofo. O sea, Hannah Arendt, que realmente judía, extraordinaria, que bueno, amaba a Heidegger. Heidegger no tenía malos bigotes, como decían en mi pueblo, era muy guapa, porque fumaba como desesperada. Pues acuérdense que el cigarro acaba, envejece, para que no fumen mucho. Y se chupan peor, ¿eh? Pero bueno, Hannah Arendt le pidió a Heidegger, que le echara la mano, ¿eh? Quien le echó la mano fue un psicólogo. Karl Jaspers, psicólogo y filósofo, existencialista. Eso hay que estudiar, vamos a estudiarlo después. Entonces, Karl Jaspers recupera
Gracias.